Situada entre la cordillera de las Montañas Rocosas y el Océano Pacífico, Columbia Británica es la provincia más occidental de Canadá. Su biodiversidad y su abundante fauna la convierten en una de las regiones más ricas del mundo, en la que el oso grizzly reina como dueño y señor. Columbia Británica es una región vasta, majestuosa y diversa. Y eso la convierte en uno de los muchos territorios vírgenes que debemos preservar. Columbia Británica, una tierra salvaje a preservar. Vamos a recorrer Columbia Británica para descubrir sus 4 ecosistemas principales. 4 mundos diferentes en los que la vida ha encontrado un lugar para prosperar. Esta provincia, que ocupa el 10% del territorio canadiense y solo tiene 4,5 millones de habitantes, guarda un auténtico tesoro: el agua. Muy abundante, ha dado forma al paisaje y alimentado a su fauna. El agua es decisiva para que florezca cualquier forma de vida. Nos encontramos en una de las 5 grandes cuencas hidrográficas canadienses, la del Pacífico. Esta cuenca, que limita al este con las Montañas Rocosas, recoge el agua de una región de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Sus ríos principales, los ríos Fraser, Columbia y Yukon, transportan enormes caudales. Las lluvias procedentes del Océano Pacífico y el agua del deshielo de los glaciares de montaña nutren estos ríos. Los ríos se abren paso hasta los estuarios, y son esos caminos de agua los que cada año usan unos viajeros incansables que migran hasta el corazón de este territorio. Es la época de la carrera del salmón, cuando los salmones del Pacífico llegan para remontar los ríos. Poco importa que el recorrido esté sembrado de obstáculos. La fuerza física de estos peces impresiona. Y también su fuerza moral, que se puede resumir con una palabra: determinación. Tras muchos años en el mar, los salmones regresan a los ríos que los vieron nacer. Los han conservado en su memoria, una memoria olfativa. El olor del agua del río, cargada de minerales, impregna sus recuerdos. Y sin duda, su extraordinaria capacidad para orientarse en el campo magnético terrestre ayuda a estos peces a encontrar el lugar donde nacieron en el curso superior de los ríos. Aunque la tarea es ardua, merece la pena, porque es la época del desove, la reproducción de los salmones. Por supuesto, estas concentraciones de peces no tardan en atraer la atención de los depredadores. Los salmones tendrán que pagar el precio de su obstinación. Porque si el río es el sueño de los salmones, el oso grizzly encarna su peor pesadilla.
Y precisamente en estos parajes los plantígrados abundan. Están hambrientos y se acercan al río como quien se acerca a la pescadería de la esquina. Es la estación de la abundancia en el río y los salmones, agotados por el viaje, parecen sonámbulos. De hecho, están a punto de morir. Es un banquete al aire libre para los insaciables osos. Antaño presente en toda América del Norte, el oso grizzly, con su inconfundible silueta corpulenta y musculosa, solo ha resistido en el noroeste del continente. Columbia Británica alberga ella sola a más de la mitad de la población canadiense de osos grizzly. La parsimonia con la que se alimenta este oso parece impropia de su colosal tamaño y de su legendaria fuerza. Los pueblos locales, que también lo conocen, dicen que un oso grizzly tiene 5 mandíbulas, una en la boca y 4 en los extremos de sus patas. El verano se aproxima a su fin y los osos se preparan para los largos meses de hibernación. Necesitan duplicar su peso y alcanzar, en el caso de los machos, los 400 kilos. Engordan hasta parecer toneles. Cuando el bosque se torna amarillo, los osos tienen que especializarse. Su técnica consiste en aprovechar las partes más nutritivas de los peces. Los huevos de las hembras son el bocado más codiciado, y a continuación, la piel y los músculos del lomo, muy ricos en grasas. Solo consumen entre el 5 y el 10% del pez. Los restos acabarán en otros estómagos. A su manera, los osos grizzly ayudan a dispersar por los ecosistemas próximos a los ríos los elementos nutritivos que contienen los salmones. En su elemento, en estas aguas gélidas, los osos se atiborran literalmente durante varias semanas. Esa estrategia les permite preparar eficazmente su metabolismo en previsión del largo invierno que pasarán encerrados en lo más profundo de sus oseras.
En el siglo XIX, el oso grizzly estaba presente en prácticamente todos los estados de la América del Oeste. Poco a poco desapareció de la mayoría de ellos y hoy solo vive en el 2% de su territorio original. Columbia Británica se ha convertido en un auténtico refugio para esta especie. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI aún es perseguido como trofeo de caza. Es hora de que se detenga de una vez por todas esas matanzas de otra época, prácticas que satisfacen a unos pocos y que privan a la gran mayoría de una enorme cantidad de riquezas. En el pasado, los cursos fluviales representaban la abundancia para todos los pueblos del noroeste. Millones de salmones los transitaban y entre ellos el salmón rojo. Es la especie más emblemática de las 5 especies americanas de salmón del Pacífico. Y también es la más amenazada. De regreso en el agua dulce del río, los adultos cambian su librea plateada que exhibían en el océano. Todo su cuerpo se tiñe de rojo, salvo la cabeza, que se vuelve de color verde. Y entre los machos, una metamorfosis adicional hace que aparezca una joroba en sus espaldas y que sus bocas se conviertan en un pico amenazador. Cuando llega la hora de desovar, los ríos se transforman en campos de batalla, y los machos armados persiguen a las hembras con las que desean aparearse. La razón de ser de su pico queda entonces muy clara. Tiene que defender su rango y mantener a raya a los rivales. Poco a poco, la hembra excava en la arena el que será su desovadero. Mientras el macho observa, vigila y defiende el nido en la grava de su compañera. Pero para estos amantes acuáticos, la historia acabará trágicamente. Exhaustos y después de haber creado una nueva vida, finalmente perderán las suyas. Cambio de decorado. Bloqueando la humedad procedente del Océano Pacífico, la cordillera costera del oeste de Columbia Británica da lugar a las tierras semiáridas de la planicie interior. Aquí reina el clima continental, de veranos calurosos y de inviernos más secos que en ningún otro lugar de la región. Los paisajes, en consecuencia, son muy diferentes. Los árboles, cada vez más escasos, dejan paso a las praderas. Los ríos que atraviesan la cordillera han esculpido este escenario mineral.
A lo largo del río Chicoltín aparecen formaciones insólitas. Sobre los acantilados de arenisca quebradiza, los judús o chimeneas de hadas se alzan en el cielo. La palabra derivada del vudú refuerza su simbolismo. La mala suerte acompaña a quienes se lo cruzan en su camino. Formados por rocas duras, los judús han resistido mejor la lenta erosión que actúa sin descanso sobre sus paredes. Coronando la cima del cañón, una duna de arena se ha posado en las alturas debido a la acción mecánica del viento que asciende desde el fondo de las gargantas. La hija de Eolo, la duna del cañón Farewell, es producto de la lenta acumulación de granos de arena arrancados a esta tierra desnuda. En las cumbres se dan cita los muflones de California. Ellos han establecido su morada en estos parajes secos y abiertos. Parientes próximos de los muflones de las rocosas conservan intacto su talento de escaladores. Perfectamente adaptados a la región, sus manadas comparten estas praderas con otro ungulado. El ciervo mulo. Su apodo subraya el parecido de sus orejas con las de esos équidos. Es el animal más abundante entre la gran fauna de América del Norte. Esta hembra está en alerta y la razón de su ansiedad se esconde entre los arbustos. El parto de dos cervatillos es el mejor testimonio de un medio favorable en el que no faltan los recursos. Estos paisajes nos recuerdan que allí donde hay agua, hay vida. Los animales de paso también saben disfrutar plenamente de los pequeños lagos de las alturas. Los pelícanos americanos encuentran aquí el lugar perfecto para reproducirse. Cada año 300 parejas vuelven a este lugar. Estas grandes aves blancas son fácilmente reconocibles por su pico prominente provisto de la bolsa que caracteriza a su especie. A diferencia del pelícano pardo, su pariente del sur, este no bucea. Eso explica su técnica de pesca en grupo. Es cooperativa, compacta y sincronizada. Otras especies de las montañas se han adaptado bien a los bosques abiertos de la sabana. Una de ellas sobrevive gracias a la presencia de un árbol cuya existencia, lamentablemente, corre peligro. El pino ponderosa alimenta al cascanueces americano y este, a su vez, le presta un buen servicio, porque este pájaro, a pesar de no ser muy abundante en la región, es el mejor diseminador de sus semillas. Se podría decir incluso que es su mejor aliado. Capaz de almacenar hasta 100 piñones debajo de la lengua, el buche de este cascanueces revela su habilidad para recolectarlos. Los esconderá aquí y allá, confiando en su excelente memoria de córvido para recuperarlos más tarde, cuando llegue el invierno. Pero la memoria del cascanueces es la que es, y los piñones que el pájaro olvida germinarán en primavera.
Nos aproximamos al extremo sur de la provincia, a los valles de Okanagan y de Silmicamen. Esta es la única región canadiense que acoge un curioso desierto de bolsillo, un hermano pequeño de los grandes desiertos de Estados Unidos y México, situados al sur del continente. Árido y caluroso, las precipitaciones no exceden los 300 milímetros al año, mientras que las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados. La vegetación de las estepas arbustivas se adapta perfectamente a este clima. La chamisa, la artemisia y el cepillo de antílope florecen en estos terrenos, donde se encuentran ejemplares centenarios. Y cuando miramos más de cerca, descubrimos una vida abundante de minúsculos artrópodos que parecen no temer a nada. Parecen ignorar que en el nivel de las raíces se oculta un animal temible. Su neurotoxina, 15 veces más potente que la de la serpiente de cascabel, hace que la picadura de una viuda negra sea motivo más que suficiente para preocuparse. Afortunadamente, la cantidad de veneno que inocula esta araña es lo bastante pequeña para salvarnos del apuro. Pero para los animales terrestres pequeños, la historia es completamente diferente. Aunque la telaraña de la viuda negra parezca desorganizada, no lo está en absoluto. Cumple su papel a la perfección, atrapando a todos los insectos que se acercan a ella. Para la presa, la historia siempre acaba trágicamente, licuada y después aspirada. La proximidad de los lagos, combinada con el clima suave y el sol abundante, han favorecido la explotación de cultivos y de viñedos en estas tierras en las que la presión urbanística se intensifica. A los pies de las viñas encontramos la principal beneficiada, una pequeña gallinácea de aspecto redondeado y coronada con una cresta. Es el colín de California. Introducido en la región en 1860, aquí encontró unas condiciones climáticas similares a las de su lugar de origen que le dio nombre. La vida de los colines es muy ordenada. Cuando el entorno es seguro, los grupos salen a alimentarse en silencio. Pero a la menor alerta es el zafarrancho de combate. Todos desaparecen. Solo un macho permanece encaramado como un centinela para evaluar el nivel de peligro. Hasta que el vigía no dé la señal, el resto del grupo no saldrá de su escondrijo. Y entre los colines, la abnegación no es una palabra vacía. Hay un lugar que simboliza la unión de los amerindios con esta región. En las orillas de este lago moteado, los chamanes prodigaban su medicina. Esta curiosidad geológica contiene una alta concentración de minerales. Con el calor del verano, cuando el agua del lago se evapora, solo quedan charcas. Los minerales se concentran en ellas dándole su imagen inconfundible.
Estas tierras semiáridas son ciertamente el hogar de una fauna singular a pesar de la escasez de agua. La fragilidad de este sorprendente desierto canadiense reclama ahora toda nuestra atención. Nos dirigimos a la costa del Pacífico, a la isla de Vancouver. Tan solo la separan del continente algunos canales estrechos y brazos de mar. Atravesada por numerosos ríos y marcada por su accidentada orografía, la isla está cubierta de bosques densos, a menudo incluso impenetrables. La costa este de la isla recibe las precipitaciones más importantes, acumulando hasta 200 días de lluvia al año. Eso ha favorecido la aparición de bosques templados y lluviosos en una de las zonas no tropicales más húmedas del mundo. Aquí solo crece una pequeña variedad de árboles. La tsuga del Pacífico, el cedro rojo y el abeto Douglas son las más frecuentes. Entre los árboles, la más pequeña superficie libre está recubierta de musgos y líquenes, organismos que proliferan gracias a un grado de humedad récord en esta zona. Con estas condiciones climáticas no es sorprendente que viva aquí el mayor molusco terrestre del país. La babosa Areolimax columbianus, de nombre científico, es más conocida bajo el nombre de babosa banana. Las palabras sobran. Cuando la observamos enseguida comprendemos el porqué de ese nombre. Este animal heterótrofo, que puede medir hasta 25 centímetros de longitud, se alimenta de materia orgánica inerte muy abundante en el suelo del bosque. Pero su comida preferida son los champiñones. Y para dar buena cuenta de ellos, tiene una herramienta muy eficaz, la rádula. Una hilera de dientes comparable a un rallador muy duro que utiliza para devorar los ejemplares más grandes. De origen marino, estas babosas desarrollaron transformaciones fascinantes que les han permitido evolucionar en tierra firme. Un pulmón, un pie musculoso y la mucosa que la protege de la deshidratación. Este líquido viscoso actúa como un lubricante y facilita enormemente sus desplazamientos. La babosa parece flotar sobre este tapiz adhesivo que le ayuda a superar cualquier obstáculo. Sin lugar a dudas, la babosa ha encontrado en estos grandes bosques lluviosos las condiciones perfectas para prosperar. La temporada del salmón ya está muy avanzada y los ríos parecen auténticos cementerios de peces. ¿Y qué decir del olor que invade sus orillas?
Lo cierto es que los osos negros no tendrán que usar mucho su olfato para encontrarlos. Es imposible no sentirlo. Estos osos son muy abundantes en la isla de Vancouver, y a diferencia del continente, donde comparten su territorio con otros osos más grandes que ellos, aquí son los reyes de toda la isla. No hay osos grizzly en las orillas. Esencialmente vegetarianos, en esta época del año no hacen ascos a la abundancia de cadáveres. La ocasión hace al ladrón. Para estos osos la pesca se reduce a recoger peces muertos. Pero son siempre muy exigentes y eligen las piezas más suculentas. Un águila calva observa la escena. El águila también quiere participar en el festín y se convierte en una carroñera improvisada. Siempre en busca de la soledad, el oso negro se aleja del río con su botín. Los restos de los peces que dispersa así fertilizarán el suelo del bosque lluvioso, muy pobre en nitrógeno. El 60% del territorio de Columbia Británica está cubierto de bosques. Durante mucho tiempo se pensó que esta increíble riqueza natural era inagotable. En la isla de Vancouver, 150 años de explotación forestal ha hecho pagar un precio muy alto a los bosques más antiguos y extensos de la región. La protección de este tesoro ha permitido salvarlo parcialmente de la industria maderera. A pesar de su gran valor, los ejemplares más valiosos de estos bosques naturales han sido preservados de la tala. Como este gigante, un abeto Douglas de 70 metros de altura, salvado sin duda de la tala por un hombre maravillado ante tanta majestuosidad. 5 siglos de una vida vegetal podrían haber desaparecido en 30 minutos bajo el hacha. Este solitario abeto Douglas, un coloso entre los suyos, nos recuerda que sería sabio que preserváramos para siempre nuestros últimos bosques naturales. Empezamos la última etapa de nuestro periplo, que nos conducirá a las tierras altas de Columbia Británica.
Mientras sobrevolamos las vastas cordilleras montañosas del oeste, es imposible no caer fascinado ante la desmesura de sus paisajes. Las principales cadenas montañosas son las montañas costeras, las Cassiar, las Columbia y las Rocosas. Todas ellas están orientadas en un eje norte-sur que atraviesa la región, el resultado del choque de dos placas tectónicas. La formación de esta barrera natural se originó en las entrañas de la Tierra. Estas masas rocosas, que surgieron hace 70 millones de años, son el resultado de un sutil juego de fuerzas bajo la corteza terrestre. Sus cumbres están coronadas por glaciares continentales. Son masas de hielo con un pasado común, pero con un futuro incierto. Hace 20.000 años, durante la última glaciación, la mayor parte del territorio canadiense estaba cubierto por una capa de hielo de varios kilómetros de espesor. Ha bastado que la temperatura media de la Tierra subiera 4 grados centígrados para que estos enormes campos de hielo comenzaran a retroceder. Hoy, el papel que desempeñan estos campos de hielo es vital para la vida silvestre del oeste de Canadá. En los glaciares que cubren sus cumbres, las montañas almacenan la nieve invernal que después redistribuirán en forma de agua del deshielo en verano. Los glaciares son depósitos muy valiosos de este recurso natural. Durante el verano, los ecosistemas fluviales de las cuencas hidrográficas dependen en parte del agua que procede del deshielo de los glaciares. La mayor parte de las especies sobreviven gracias a ella. El retroceso de los glaciares, observado simultáneamente en todo el planeta, ha hecho pensar en una causa global. El calentamiento global es ya un hecho claramente demostrado. Los glaciares desaparecen ante nuestros ojos y a una velocidad alarmante. El oeste de Canadá corre el peligro de perder el 90% de la superficie de sus glaciares antes de que acabe este siglo. Los problemas provocados por su desaparición serían muchos, graves y permanentes. Considerando la fugacidad de nuestro paso por la Tierra, es natural que estas montañas nos parezcan eternas. Pero por muy imponentes que resulten, también ellas desaparecerán a consecuencia del paso del tiempo. Las zonas situadas a los pies de sus laderas son un testimonio de este desgaste lento y constante. La vida en estos taludes pedregosos es dura para los animales y la altitud tampoco les ayuda mucho. Sin embargo, algunos han elegido instalarse en estas zonas repletas de rocas. El mejor ejemplo son, sin duda, las marmotas de las rocosas. Perfectamente adaptadas a este medio caótico, su metabolismo lento las obliga a tomar baños de sol. Ahora aprovechan los primeros rayos de sol para almacenar calor. Las marmotas forman clanes familiares muy unidos y tienen una forma peculiar de saludarse entre ellas.
Olisquean los carrillos de sus congéneres para reconocerlos por su olor. Es su sello olfativo. El silbido de un vecino atraviesa el roquedal. Con 140 gramos de peso y menos de 20 centímetros de altura desde la nariz a la cola, esta es la pica americana, el más pequeño miembro de la familia de los conejos. Es uno de los pocos mamíferos que puede vivir todo el año a esta altitud, y a diferencia de la marmota, nuestro pequeño amigo roedor permanece activo todo el año. La pica vive por encima de la línea arbórea, a 2.500 metros de altitud, en la gélida y ventosa zona alpina. Allí solo crece la hierba, pero eso es suficiente. Herbívora redomada, la pica encuentra comida en abundancia en las praderas alpinas que rodean los taludes rocosos. A diferencia de las marmotas, que para pasar el invierno ralentizan su ritmo biológico, la pica afronta los rigores del clima. Su cuerpo diminuto es una ventaja para conservar el calor. Y sus pequeñas patas velludas le sirven como raquetas para desplazarse sobre la nieve. Todo parece perfecto, pero aún hay un pequeño problema. ¿Cómo alimentarse durante los largos meses de invierno, cuando una espesa capa de nieve cubre la hierba? Pero parece que nuestro conejo de las nieves ha encontrado la solución. Cuando el verano termina, se lanza a la siega del heno. La pica americana se alza con el primer premio de la montaña. Las marmotas aún no se han despertado. Con sus frenéticas carreras entre las rocas, la pica encadena sus idas y venidas a un ritmo constante. La elección de las plantas es primordial. Las selecciona por sus buenas cualidades nutritivas. Una vez recolectadas, emprende un nuevo viaje a través de las rocas asegurándose de dejar marcas. Nunca se es demasiado prudente. Finalmente las oculta en alguno de sus numerosos escondrijos. Este es el lugar donde almacena y seca su cosecha. Y vuelve a salir para otro viaje. Trabaja sin descanso. Esa llamada de alerta es de una marmota. El mensaje es claro: sálvese quien pueda. Los osos grizzly se distribuyen normalmente entre la costa y la zona alpina. Capaces de desplazarse largas distancias, los osos migran desde las cumbres a los valles cuando las condiciones así lo requieren. Este oso se limitará a cruzar la zona ante muchas miradas vigilantes.
La historia podría terminar aquí, pero hay algo que la pica americana nos puede enseñar. Perfectamente adaptada al clima frío de la alta montaña, el metabolismo de la pica no está preparado para el calor. Cuando la temperatura supera los 24 grados centígrados, muere. El ascenso comprobado de las temperaturas ha obligado a las picas a subir a las zonas altas para refrescarse. Pero la vida en las zonas rocosas altas es muy diferente. Con menos recursos alimenticios a mano, corren el riesgo de terminar mal. Prisioneros de las cumbres, el futuro de estos pequeños animales está en peligro. Incapaces de migrar al norte, su población ya ha empezado a disminuir al sur del continente. La pica americana se ha unido definitivamente a la lista de especies víctimas del calentamiento global. Incapaz de hacerle frente, es muy probable que no sobreviva. Nuestro periplo por el oeste de Canadá llega a su fin. Como viajeros experimentados deberíamos recordar los mensajes de este mundo natural, porque la naturaleza nos habla y convendría que la escucháramos. La Columbia Británica es una tierra excepcional por la riqueza de sus ecosistemas y la biodiversidad que alberga. Y debido a las amenazas que se ciernen sobre ella, esta es sin duda una de las últimas tierras vírgenes y tenemos que preservarla.